El ciclo celular. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento y su reproducción. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. En las células eucariontes o células con núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Durante la interfase la célula crece y es una copia de su ADN. Durante la fase mitótica la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos células nuevas. La fase G1 correspondiente a la interfase. Durante esta fase, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. La fase G2. Durante la fase de segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. La fase M. Durante la fase mitótica, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división, mitosis y citocinesis. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en un cromosoma visible y es separado por el liso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide en dos, lo cual forma dos nuevas células. La citocinesis generalmente comienza apenas termine la mitosis, con una pequeña superposición. Es importante notar que la citocinesis ocurre de forma diferente en células animales y vegetales. Posterior, vamos a la G0. En la G0, una célula no se está preparando activamente para la división, solo se está llevando a cabo su trabajo. Por ejemplo, podría conducir señales como una neurona o almacenar los carbohidratos como una célula del hígado. La G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reiniciar la división si reciben las señales correctas. Continuando con el ciclo celular, ahora les hablaré acerca de la mitosis. La mitosis es un proceso que se realiza por las células somáticas de los seres pluricelulares. Las células somáticas son aquellas células que constituyen la mayor parte de los tejidos de un cuerpo y poseen 46 cromosomas en su núcleo. Este proceso celular se divide en 5 fases, las cuales son la interfase, que es conocida como un proceso premitosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La primera fase mitótica es la profase, la cual consiste en la desaparición de la membrana nuclear, la formación de las cromátidas hermanas y el colocamiento de los centriolos a los polos de la célula. Luego de eso tenemos la metafase. En esta fase, los centriolos cumplen el rol más importante, pues son los encargados de, a través de los microtúbulos unidos a los cinetocoros de los cromosomas, alejarlos entre ellos, y en esta fase se caracteriza por colocarlos en el ecuador de la célula. La siguiente fase es la anafase, en la cual se caracteriza por separar las cromátidas hermanas y disponerlas a los polos de la célula. Después del alejamiento de las cromátidas hermanas, la telofase se lleva a cabo. Esta consiste en el agrupamiento de los cromosomas. Se vuelve a formar la membrana nuclear y se
empieza a dar origen a dos nuevas células, las cuales serán consideradas células hijas. En este paso se da origen al anillo contráctil, el cual será de gran ayuda al momento de la citocinesis. Finalmente tenemos la citocinesis, la cual consiste en la separación del citoplasma y da origen a dos células hijas. La mitosis se caracteriza por dar origen a dos células hijas con la misma cantidad de material genético que su célula progenitora. Meiosis es un proceso de reproducción sexual que se da especialmente en las células sexuales. Este consiste en dos divisiones celulares sucesivas luego de una sola replicación del material genético. En la primera división ocurren procesos que generan variabilidad genética a través de recombinación y asociación independiente de los cromosomas homólogos. El resultado de este proceso son 4 células haploides, cada una con combinación de genes distintos. Se divide en meiosis I y meiosis II, cada una con las fases de profase, metafase, anafase y telofase. En la profase 1 se desaparece la envoltura nuclear y el ADN se condensa formando cromosomas en 2 cromátidas hermanas. Luego se da el apareamiento de cromosomas homólogos. Y cuando estos están estrechamente unidos, ocurre el entrecruzamiento o intercambio de material genético entre los homólogos a través de nódulos de recombinación. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula. En la anafase 1 ocurre la separación y migración de los cromosomas homólogos hacia los polos. Dado que la ubicación de los cromosomas es al azar, la distribución de los maternos y paternos hacia cada polo genera variabilidad. En la telofase 1, la envoltura nuclear se reorganiza y se condensa la cromatina. Esta etapa no se presenta en todas las especies y en algunas pasan directamente a la metafase 2. En la citocinesis se completa el proceso. Se produce la fragmentación del citoplasma de la célula madre en 2 partes relativamente iguales. Además, se produce el reordenamiento de los componentes celulares y la reorganización del citoesqueleto. El resultado de la primera división son 2 células haploides en el número de cromosomas, por diploides en la cantidad de ADN. Cada una contiene una copia de cada cromosoma duplicado, cromátidas hermanas. La meiosis II es la segunda división meiótica donde no ocurre la duplicación del ADN y es similar a la mitosis. En la profase 2 se desintegra el nucleolo y la envoltura nuclear, y los cromosomas vuelven a condensarse. A diferencia de la profase 1, esta etapa no ocurre la recombinación. En la metafase 2, las fibras del huso mitótico se unen a los cinetocoros de los cromosomas y se alinean al ecuador de la célula. Siguiendo con el proceso, en la anafase 2, las cromátidas son separadas a través de los centrómeros de cada cromátida y cada cromátida es desplazada a los polos de la célula. Finalmente, en la telofase 2, se reorganiza la envoltura nuclear y los cromosomas se transforman en cromátidas y la célula ya empieza el proceso de citocinesis. Aquí las células son separadas por el anillo contráctil que ya va separando cada una de las células para volverla una célula independiente. De esta manera finaliza el proceso de meiosis, dando como resultado 4 células haploides, es decir, que tienen la mitad del material genético
de la célula madre. Las diferencias entre mitosis y meiosis son que en la mitosis se produce en las células somáticas, mientras que en la meiosis solo se produce en las células madre de los gametos. En la mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos están emparejados. En la meiosis se produce solo en células disponibles, ya que precisa que los cromosomas homólogos estén emparejados. En la mitosis el número de divisiones es una sola y en la meiosis son 2 divisiones celulares. En la mitosis, en la anafase se separan las cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis, en la anafase, en la primera división se separan pares de cromosomas homólogos y en la segunda división se separan cromátidas. En la mitosis no produce un sobreencruzamiento, mientras que en la meiosis se produce entre cromosomas homólogos. En la mitosis la duración es corta, mientras que en la meiosis su duración es larga. En la mitosis da como resultado 2 células hijas con igual información genética, y en la meiosis da como resultado 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. Y finalmente en la mitosis el crecimiento y renovación de células y tejidos y mantenimiento de la vida del individuo. Y en la meiosis continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética.